Somos la clave. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Ya estamos en El Mostrador en la Clave con Macarena Segovia y Mirko Macari. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sábado fue frío, ¿ah? Estuvo helado. Estuvo helado. La Champions lo calentó un poquito. Sí, la Champions lo calentó. Pobre arquero. Oye, el arquero alemán. ¿Sabes qué? Yo... Amenazas de muerte tenía. Sí, pero tú sabes que... El partido era parejo, o sea, él fue el factor desequilibrante. Sí, el partido era parejo. El partido era parejo y el partido era parejo hasta que Sergio Ramos, yo no sé si es que se la hizo con intención o no, pero saca de juego a Salah. Pero Karius, que es el arquero, debe haber tenido, pero de los últimos 3 días, 4 días, de haber sido de las peores cosas que pueden pasarle a un tipo que está expuesto a que todos lo vean en medio del único condoro que los arqueros no se pueden permitir, que es aquellas pelotas que no van para gol, se transforman en gol. No, y en esa instancia, además. Con un equipo súper competitivo, y el estadio era muy pro-británico, Sí. O sea, mayoritariamente de hinchas del Liverpool. Es que yo creo que es un anti-Real Madrid y más que pro-británico. Real Madrid pero fueron más hinchas de... Sí, tiene seguidores, pero tiene una cantidad de gente en contra. De detractores, bueno, fuerte, sí. Como todos los poderosos. Bueno, pero estamos... El Real Madrid está entre los poderosos de siempre. Sí. La SECOM de HL. Mi compañero de casa me preguntaba, ¿por qué uno siempre está como del lado del más débil? Como para que finalmente sea el que gane. Yo creo que por ahí va un Está poco. estudiado por los antropólogos eso, está en el cerebro humano instalado. Eso de sí, apoyar al que está abajo. Sí, la empatía con la debilidad. Ahora, eso, por ejemplo, interesante tema para comenzar a discutir hoy día en el mostrador. Eso es algo que ha tratado de ser forzosamente cambiado desde hace por lo menos 30, 40 años. Toda la lógica de la meritocracia, toda la lógica desde mucho antes en términos religiosos, la lógica del calvinismo, de la predeterminación, es decir, de que las personas estaban predeterminadas a ser como iban a ser por Dios, hacía de que si es que tú veías a una persona, no te mereciera tanto remordimiento si es que no era la persona que llegaba muy lejos, porque bueno, será el destino que Dios quería para él. Y después eso traducido a la sociedad, se empieza a ver sobre la base de esta lógica individualista de rascarse con las propias uñas y surgir desde a punta de ñeque y menospreciar todas las iniciativas solidarias o colectivas o cooperativas o comunidades, como se quiera llamar. O estas iniciativas como subsidiarias de este individualismo competitivo excluyente, y en Chile ese es el peso que tiene la idea en el mundo conservador, fundamentalmente la idea del asistencialismo, ¿no? Esta doctrina Moreno, no pagamos más impuestos, ni que pagamos un peso más de impuestos, pero lo podemos ayudar un poco. Y ahí está la Teletón, o sea, Moreno fue presidente de la Teletón, acuérdate. ¿Qué te pasa con la Teletón? No, que tiene que ver con la idea de que pues podés construir una sociedad muy miserable, competitiva, excluyente, donde cada uno se rasca con sus propias uñas, pero hay ciertos momentos litúrgicos donde tenemos que decir que somos solidarios. Eso es parte de la culpa católica, además tiene que ver con la América Latina culposa, heredera del catolicismo y no del protestantismo. Tiene que ver con otra cosa que yo, por cierto, que participé de la Teletón muchas veces y le tengo un total cariño y... No sé, más allá de la eficacia de la... No, pero a lo que voy es que es la lógica de la limosna. Es la lógica de la limosna, que era bíblicamente aquel que daba sus 2 monedas y ya se sentía que era distinto a los demás porque ya había colaborado, y punto. Pero, bueno, se puede mal usar determinadas instancias de esa manera, pero... es interesante el peso que tiene y lo que cuesta armar
hacer cosas colectivamente. Tú estás viendo hoy día cosas que nos sorprenden. Marchas de distintos movimientos sociales que juntan 300, 400 mil personas y tú dices, wow, es fantástico. Pero es porque no las vemos, po. Es porque no son cosas cotidianas y tienen que pasar una vez cada 5 años y por temas que estaban golpeando la puerta aquí hace 30, 40 años y que nadie contestaba nomás. Sí, es muy interesante lo que tú planteas porque da para una reflexión un poco más macro sobre todo a partir del tono de los columnistas del fin de semana, que siempre es muy interesante porque te da una temperatura, ¿no?, del asunto y esta cosa como de que primero estuvimos 2 semanas y media más o menos perplejos pero contentos, ¿ah? Hablo de un grupo, y después de 2 semanas y media ya empieza a cabrearnos el asunto porque traspasa las fronteras de lo que consideramos el mundo de lo normal, ¿ah? El mundo que controlamos. Y eso ocurre cuando básicamente las cabras se toman la casa central de la Católica, ¿ah? Se cruza una frontera política, ¿no? Entonces las voces que miraban, claro, si hubiese sido la de la Chile no importaría las voces tanto. conservadoras, no pasa nada. Bueno. No pasa absolutamente nada. Entonces, las voces conservadoras que decían, bueno, este movimiento feminista está bien, también hay mujeres acá, esto no es contra el gobierno, primero que nada, tiene que ver con un cambio vocal cultural. Hay algunos, claro, algunos hacen el ridículo como Gumucio con algunas cuñas destempladas, pero no es más que eso. Y ahora sí se genera una reacción, hay una acción, el movimiento, y ya uno puede decir en forma que hay una reacción. Ya está instalada en la emoción de resistir de la virulencia, el antifeminismo está instalado, ya está fuerte, ¿no? Y tiene una identidad política. Lo escribe muy bien Peña también ayer cuando dice con qué ropa la Piñera y la derecha van a encabezar el movimiento feminista, que no significa que no pueda subirse al carro, ¿ah? Ni que pueda administrar circunstancialmente un paquete de medidas, pero estamos hablando dentro de un paraguas un poco mayor, porque ese mundo ya percibe que están cayendo las bombas muy cerca. Con la toma de la Católica, estamos a la vuelta de la esquina y lo vamos a conversar con la Maca de el tambaleo del bastión esencial de la construcción de la élite de ese mundo. Maquita. Ahora sí que estoy un poco resfriada, así que perdonen la voz. Tus fans van a decir ahora, y además viene con voz ronquita, van a decir. Que no pueden decir sexy porque les cae el mundo encima. No. Claro. Bueno, sí, en la toma, primero es un hito que de una u otra forma le da un segundo aire a la movilización. Y un segundo carácter. Y un segundo carácter. La extiende también las chicas del movimiento feminista estudiantil esperaban llegar con la mayor cantidad de tomas posibles a la cuenta pública. El hecho de que haya habido una toma el viernes pasado en la Casa Central de la Católica, que es histórica también, y que haya sido una toma de mujeres, fueron alrededor de 200 estudiantes las que se tomaron la Casa Central, que técnicamente no es la Casa Central entera, es el patio de la Virgen y del Papa, que es los dos primeros patios, que es como la rectoría de la Casa Central, por decirlo de alguna forma, y marca un punto de inflexión. Una, porque es la Universidad Católica. Otra, porque no es una acción articulada con movimientos orgánicos detrás, sino que nace a partir también de las asambleas autoconvocadas feministas. Entonces son chicas en las cuales tampoco no les pueden estar pegando telefonazos por el lado, por ejemplo, para poder llegar y bajarla de la toma, que era algo que se pasaba harto en el 2011, por ejemplo. Y otro tema también es que logran poner en jaque a la cuna del conservadurismo, que fue como nosotros también lo titulamos el día viernes, y es que el hecho de que en la Católica se dé esto, y por qué marca un hito, y todos dicen, bueno, la Hurtado, no sé, pues lleva 1 semana en toma, la Chile lleva 3 semanas en toma, ¿por qué le dan tanta palestra a la Católica? Yo creo que tiene que ver con eso, que pone en contradicción máxima el lugar en donde se reproduce icónicamente el patriarcado en Chile, que tiene que ver con la Iglesia, y por otro lado, en donde también están los sectores reaccionarios. O sea, la Católica tiene una antitoma dentro de la Católica. O sea, hay estudiantes... Cuestión que no pasa en ningún otro plantel. No, o sea, es muy extraño, al menos el día viernes cuando yo llegué y entré por atrás al patio, finalmente uno entra y hay una división con sillas entre 2 patios, y están los estudiantes de Derecho, por ejemplo. Era muy chistoso porque estaban los estudiantes de Derecho estudiando ese día para tener sus tomas, para tener sus pruebas,
Estaba el especie de kiosco, el Quick Deli, que es bien especial, también bien elitista dentro de la Católica, funcionando. Mientras estaban en toma las chicas encapuchadas al otro lado. Era bien bizarro, que decir, o sea, hasta en eso es media especial esta elite. Y por otro lado, la antitoma, los estudiantes de Derecho, durmieron el día viernes, durmieron el día sábado. Durmió con ellos el decano de Derecho, Carlos Frontaura. Y le pregunta si miembro de la Fundación Jaime Guzmán. Si tú revisas su Twitter, su tweet son en lo grueso más del 90 y tantos % frases del Evangelio. Y no es muy devoto que de Sánchez tampoco, que digamos no son cercanos ni tampoco son del mismo núcleo. Es más, el decano de Derecho operó bastante en el año 2014 cuando fue la reelección de Sánchez para que finalmente él no saliera. Y cuando le preguntan al rector, bueno, pero ¿por qué están los estudiantes de Derecho ahí? Y a nosotras nos quieren sacar las estudiantes que están en toma. Él dice, bueno, es que el edificio de Derecho es un edificio autónomo y depende de su decano. Entonces finalmente dejaban entrar a todos los estudiantes de Derecho, pero al resto de los estudiantes no los dejaban ingresar. Entonces hay que ver un poco cómo se va desarrollando. Es bien extraña cómo se ha dado la lógica. Las chicas denuncian igual que hay ciertos como amedrentamientos por parte de algunos estudiantes de Derecho en específico, hasta amenazas de muerte. El mismo rector de ciencia, el decano de Ciencias Biológicas, salió a defender a una de sus estudiantes. Y también algunas denuncias de que habrían tomado algunas cervezas, comido pizza el día viernes de la noche mientras las chicas estaban en la toma del otro lado, tratando de resistir. Entonces es bien bizarro, por decirlo. Mientras afuera también se generaron ciertas dinámicas de apoyo de ex estudiantes, de apoyo también de académicos. Ayer hubo una velatón en donde llegaron cerca de 500 personas porque estaba este miedo de que se pudieran bajar. Pero al parecer la discusión con el rector Sánchez rindió frutos. Y ellas salieron a decir que le habían dado todos los puntos base, que eran los intransables, pero en las negociaciones internas en esta noche, ellas quieren amarrar ciertos puntos bien relevantes que tienen que ver con el subcontrato, que es el pago de cerca de 2 millones de pesos que les deben a trabajadores subcontratados por el tema de imposiciones. Y también un tema que es bien delicado al interior de la Católica, que yo creo que es uno de los que más hay que revisar con cuidado, que tiene que ver con el caso de un profesor de física que se llama Martín Chuaki, académico de la Facultad de Física y Matemática. ¿Y académico o decano? Es que fue decano, pero ahora es académico. Piden que a él sea desvinculado de la universidad porque a él fue denunciado por maltrato intrafamiliar por parte de su esposa, que también era académica de la universidad, secretaria Marcela López. Ella también fue desvinculada de la universidad y piden que se desvincule a este académico. ¿Desvinculada de la universidad por denunciar a su marido? No se sabe, no, como que fue desvinculada y no hay claridad, y ella hoy día se va a reunir con el rector Sánchez, que es uno de los puntos del petitorio que tenían las chicas. Ella fue desvinculada de la universidad y piden que esto aquí sea sacado de la Católica, a pesar de que él fue sobreseído en su caso. Finalmente el rector dice, yo no lo puedo sacar porque eso me va a significar una querella en contra. Pero las chicas dicen, bueno, quizás esto vale mucho más que una querella, sabemos que la justicia no es suficiente, etcétera. Y hay un punto bien relevante que yo creo que va a ser bien conflictivo para la gente, sobre todo la más conservadora, que el rector se abrió a darle una TUC. La TUC es la credencial universitaria a la gente de la comunidad trans, validando su identidad trans al interior de la Católica. Con el nombre trans. Exacto. Previo una entrevista psicológica, ahí hay que ver un poco qué puede significar esa entrevista psicológica, pero esa apertura al reconocimiento del mundo trans y también de las chicas en resistencia, como se determinan ellas, va a ser súper conflictivo. Entonces Sánchez está dando ahí un punto en donde dice, yo estoy cediendo. Y también de pasadita le está diciendo al gobierno, hey, se puede ceder, mira cómo yo controlo mi espacio universitario, yo puedo doblegarme quizás delante de esta toma, y soy, a diferencia de los otros rectores, un rector que dialoga, un rector que mantiene conversaciones directas con sus estudiantes, a diferencia de, por ejemplo, Vivaldi, que ha tenido muchos problemas con las tomas al interior de la Universidad de Chile.
Entonces, creo que él ha demostrado su astucia en esta pasada. Hay que ver cómo se va a negociar esta mañana, porque él les dio hasta las 12 del día a las chicas para desalojar. Entonces, esta mañana es clave porque van a estar negociando con él y también al interior de la toma. Y es interesante además ver cómo se toman algunas de las posiciones a través de las redes sociales. Hay una frase que tiene en un tuit José Antonio Kast que a mí me preocupó, digamos. Dice, hay que desalojar cueste lo que cueste. ¿Cómo hay que desalojar cueste lo que cueste? El desalojo es por definición una medida que no contempla, claro, extrema, pero que no contempla que las cosas pasen más allá del costo que pueda tener el sacar a las personas, digamos. Bueno, o sea, si tú quisieras desalojar ametrallando a todas las personas, deja de ser desalojo, deja de tener la lógica de un desalojo. El desalojo solamente tiene sentido si es que no vas a generar un mal mayor. Por lo tanto, el cueste lo que cueste, llevarlo al extremo me parece... El cueste lo que cueste es la actualización del mano dura Pinochet, que escuchábamos a la señora en la calle. ¿Ah? ¿Te acuerdas tú? No. Salían a mano dura Pinochet. Actualízalo, eso es. Cueste lo que cueste. Igual no es algo, no es una posición extraña. Al interior de la Católica ese día de la toma... O sea, por algo tiene una contratoma. O sea, la contratoma, claramente está el gremialismo duro ahí metido, y en el gremialismo duro hay también seguidores de Kast. No, sí, mi punto tiene que ver con que el lenguaje te crea determinadas situaciones y realidades. Y que si tú asumes de pronto que una toma en la Universidad Católica amerita el máximo de utilización de la fuerza policial, por ejemplo, no importa cuál sea el resultado, es totalmente distinto a si tú estás simultáneamente negociando, si tú estás... ¿Cuál es la lógica? Eso tiene una racionalidad política en la lógica del mundo conservador. Es, si nos mostramos blandos ahora, nos van a arrasar. El mundo conservador chileno es muy fuerte, por eso toda la historia de Chile está organizada sobre hitos, que son no precisamente republicanos, sino son hechos de fuerza, ¿no? La violencia está presente en la historia de Chile porque la esencia de la construcción del país desde Portales en adelante es frenar de un machacazo aquellas cosas que constituyen una amenaza, porque después, si entras a negociar o permites el espacio de la conversación, simplemente te van a arrasar. Entonces, en la primera parte del juego tú tienes que mostrar toda tu fuerza. Es como lo que hacen en los estudios de seguridad y defensa, cuando lo que se estudia los comportamientos de Israel, por ejemplo, ¿no? Los palestinos tiran 2 piedras y los israelíes pasan un F-16 al tiro. Tú dices, no tiene que haber equiparidad. La no proporcional a la fuerza es la demostración de tu fuerza. ¿Cuánto poder tienes tú y cuánto tengo yo al tiro? Entonces, sobre ese es el supuesto emocional y político, que tiene una racionalidad política en la que opera ese mundo. Por eso que se arman una contratoma ahí y no hay otras contratomas, porque derecho usted no, hasta aquí nomás. O sea, y tú ves... la papelera no. Oye, claro. Esta es nuestra universidad, nosotros vamos a defenderla. Claro, hasta aquí llega la buena onda con la cosa, y eso se va a extrapolar políticamente, necesariamente. Y eso es lo interesante. Ya, esta es una movilización política, aunque no le guste a mucha gente que esperaba que esto fuera algo como neutral, como manejable. Necesariamente es así, porque además lo expresaba muy bien la Bea Sánchez ayer, en términos fue a apoyar afuera de la Católica. Un grupo de gente se reunió y dice, lamentablemente esta es la única forma de avanzar. Y es cierto, si tú lo miras, o sea, es mucho más relevante para generar cambio movilizarse que ir a votar en las elecciones. Votar en las elecciones no cambia nada. Es una discusión que hemos tenido antes acá, es mi opinión personal, o cambia muy poco, define muy poco. Movilizarse sí cambia la agenda, en estos tiempos por lo menos de la telepolítica. Entonces el mundo conservador viene con una suerte de trauma de lo que fue el movimiento estudiantil del 2011 también. Claro, que les corrió del cerco. Claro, o sea, lo que quiere impedir ese mundo es que se corra el cerco. Muy icónica la imagen televisiva de esta niña que pertenece al Consejo Superior UC, que es gremialista, ¿no? Y que la consejera en un tono bien duro, bien vociferante, enfrentó a las niñas que estaban en la toma.
A decir, no, es que hasta aquí nomás la toma no. O sea, pueden pedir lo que quieran, pero no pueden interrumpir el normal funcionamiento de la vida cotidiana. Y hay todo un discurso detrás de eso, un marco ideológico, pero esa imagen para mí es muy emblemática. O sea, Javiera que Rodríguez, además es una mujer. Javiera Rodríguez, militante del movimiento gremial, que por lo general terminan en la UDI o si son de Solidaridad, ¿no? Que son socialcristianos, terminan en RN. Ella es del sector progresista del movimiento gremial. Es como del sector feminista del movimiento gremial. Imagínense lo que llega a ser el sector más conservador. Y finalmente tiene que ver con un tema del respeto a la institución, a lo que significa de que a mí, a la católica, no me la tocas. Y ese día, el día viernes, habían varios estudiantes que, sacando un poco esta especie de barricadas que habían levantado las chicas de la toma, gritaban: yo tengo derecho a dar mi prueba, porque además en paralelo habían las pruebas finales semestrales de derecho. Entonces había una gran cantidad de estudiantes de derecho que estaban dando su prueba y que lo que más les importaba era que querían dar su prueba. ¿Dónde está mi derecho constitucional a mi libertad? Y así se gritaban en el patio. Momentos de tensión igual que fueron un poco densos, en donde algunas chicas querían trepar las barricadas y pasar al otro lado, sacarle las capuchas a las otras chicas que estaban encapuchadas al otro lado de la toma. Y Sánchez, yo creo que es un tema que él lo tiene hace muchos años. Me acuerdo que le hicimos un perfil a Sánchez hace varios años atrás, cuando iba a ser reelecto. Él no representa el conservadurismo duro de la Iglesia. Él no representa este sector recalcitrante. Es más, él es del sector más moderado, dialogante, que se ha ido transformando y tomando las banderas durante este tiempo, pero... Él lee bien lo que tiene que defender como rector. Exacto, claro. Entonces a él lo que le interesa es mantener la comunidad de una u otra forma quieta. Y seguramente, y esto yo creo que es lo que uno puede tener claridad, es que Sánchez no quiere ver a los estudiantes del gremio o a los estudiantes de Derecho sacando a las estudiantes. Sobrepasándolo. Sí, entonces trata de mantener esos equilibrios y juega con esos equilibrios un poco acá, un poco allá, pero claramente esto se lo van a cobrar a Sánchez. No se la va a llevar pelada y la reelección del otro año no viene fácil. Eso en la derecha, a diferencia de la izquierda es, pero, y sobre todo la centroizquierda, más que la centroizquierda es, pero campeona para eludir responsabilidades y no apuntar con el dedo a quién hizo qué. Sí. La derecha dura y la izquierda dura son, pero en eso no se apartan ni un segundo. Mi amiga Tere Marinovich estaba tuiteando, ¿no?, que pedía en este momento un recurso de protección contra Sánchez. Ya está catalogado de blando. Tere Marinovich, ex columnista del Mostrador, ahora columnista de Biobío, pero que representa el mundo de Caspo, ¿no? En términos intelectuales en redes. Entonces estaba pidiendo recurso de protección contra el rector Sánchez porque estaba negociando. Eso te expresa muy bien dentro también de la democracia, la conversación, el diálogo, la negociación. Sí, pero expresa muy bien lo que dice la Macarena. O sea, hay un grupo ahí que no sé si será mayoritario el punto de vista numérico, pero es muy influyente políticamente, es poderoso. Y tiene esta lógica y por eso lo relacionamos con Kass, la lógica de la reacción. O sea, no conceder nada, no algo, nada. Es su bastión. Es súper simple, claro. Es su bastión. Con nosotros no te metáis. Ahora, es un tema también, porque el rector Sánchez va a ser un actor político en la mira de los medios, yo creo que a fin de año, porque está en el corazón de la tensión ideológica en torno a la agenda de género. La universidad, su rectoría, él pudo liderar, ¿no?, la arremetida conservadora contra el aborto en 3 causales a partir de este recurso al Tribunal Constitucional para ampliar lo que se llama la objeción de conciencia a esta inédita objeción de conciencia institucional, y lo hace, por cierto, con el respaldo de ese mundo político, de ese mundo académico ideológico, pero ojo, también con el respaldo de la curia chilena, de Sati, de Razo, claro, y compañía. Yo te diría que casi toda la conferencia episcopal. Y claro. Si no toda. Y bueno, y es una conferencia episcopal que está renunciada ahora. Sí, pues. Entonces,
cómo queda la posición del rector Sánchez, cuyo puesto depende del Papa. Es nombrado por el Papa, pero sabemos esto es una burocracia. Entonces el Papa nombra más o menos a quien en el Vaticano tiene incidencia en los pasillos, y viene recomendado por el cardenal arzobispo de Santiago, que habitualmente, salvo en el caso Silva Enríquez, era el gran canciller de la Católica. De hecho, Silva Enríquez no fue el canciller de la Católica porque el mundo conservador supo mantener esa frontera cerrada. Cura rojo, de hecho fue nombrado, pero él no quiso ejercer en la época de los rectores designados. Pero bueno, esto es un punto que va a estar con nosotros ya, quién sabe cuánto más, porque la pradera estaba muy seca y lo único que faltaba era una chispa, en este caso del movimiento feminista. Y por lo tanto es muy difícil de que esto se sofoque como se sofocan a veces otro tipo de alzas en movimientos sociales, porque todos los días hay muchas mujeres que incluso pueden estar en contra de esto, pero van a ser parte de algún tipo de situación que va a decir, mira, ¿sabes qué? Algo tienen razón. ¿Sabe? El eslogan de ella es ahora es cuando, este es el momento. Y de aquí para adelante, y ayer también lo decían en la agitación a las personas que están afuera, es como que esto no es la Católica, esto es un puntapié, esto es como una ayuda más a un movimiento que es mucho más grande y es mucho más transversal. Y dar la batalla aquí en la cuna del conservadurismo es fundamental, es importante, pero sin el resto de las estudiantes movilizadas a nivel nacional esta cuestión no sirve. Entonces también hay como un sentido de generar esa conexión con el resto del movimiento, que esta semana igual es crucial. Están movilizadas también, llamada movilización el día viernes, y el 6 a un paro nacional feminista. Entonces aún hay cuerda, y ese paro nacional busca ser también transversal, no solo estudiantil. Claro, el año 67, que el otro granito de toma de la Casa Central de la Católica también está acompañado de una crisis importante en la Iglesia. No por abusos sexuales, pero una Iglesia chilena profundamente dividida por el Vaticano II. Sí. Entonces eso también, esa debilidad, ahí finalmente es lo que deja el espacio también para que empiecen a remecerse los espacios más institucionales y duros. Seguimos con el mostrador en la clave en un ratito. Yo estuve dispuesto a irme para siempre. Estuve en el desierto. No volver más a esto. En algún momento divisé un oasis. Y cuando tú me llamaste y me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Claro, vente, yo tengo la clave. ¿Y por qué no? La clave secreta. ¿Y por qué no? ¿Y si te gusta el puesco? ¿Te gusta el puesco? Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Te perdí. Porque la vida vertiginosa. La culpa fue mía. No consuma nunca drogas. Estupefacientes ni ningún tipo de... De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. Y
sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar Manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos al aire con el mostrador en la clave, Macarena Segovia, Mirko Macari. El 1 de junio, es ahora la cuenta, ¿no? Ya no es el 21 de mayo. Qué agrado, qué buena medida. Sí, buena medida, encuentro yo también. Pero los 1 de junio de el gobierno recién partiendo... El aniversario del Mercurio también, ¿eh? Dicen que hay cambio de director. ¿Y dicen quién? Echémoslo ahí nomás, pero no, corre rumor. Pero hagamos una polla, pues yo tengo mi candidato, hagamos una polla. ¿Quién dices tú? No, yo tengo me pasaron esta información, pero no puedo, obviamente nadie puede hacer algo, que el 1 de junio coincide con el aniversario y cambio de folio tradicional del Mercurio, y se dice que sería la ocasión para que también se dé el cambio de director que asumiría Carlos Cherer. Un clásico, un clásico del Mercurio de toda la vida. Simpático. De toda la vida, sí. Muy agradable, muy simpático, que durante algún tiempo dirigió al Mercurio Valparaíso. También miembro del movimiento gremial muy cercano a Jaime Guzmán. Sí. Pero una persona que está en el Mercurio y que ha sido bastión del Mercurio, hay que decir una cosa así, nunca tuvieron muy buenas relaciones Agustín Edwards con el actual director del Mercurio. A pesar de que uno puede pensar, pero ¿cómo? Si fue director de la segunda, ¿cuánto tiempo? ¿Qué sé yo? Sí. Y tenían... Bueno, Lagos con Insulza tampoco tenían buenas relaciones. Bastante fuerte. Lo que te habla de un funcionamiento institucional vistoso. No, lo que me sorprende en el caso de Cherer no es él. Carlos conoce de memoria el Mercurio y ha estado ahí muchos años. No, lo que yo pensé que iba a asumir alguno de los hijos. A seguir la tradición familiar. Iba a asumir algunos, que además son todos ellos expertos y han trabajado en periodismo muchísimos años. ¿Tú tenías info o tincada? No, yo tincada nomás. Yo creí que se iba a hacer... No, yo no lo sé, yo te digo... Se iba a hacer lo que se está haciendo en otras partes también. No solamente continuar la tradición de Agustín Edwards, que no era el director. El director... el actual director, Cristian Seijas. Pero sí pensé, teniendo hijos que han estado en varias secciones del Mercurio, iba a seguirse la tendencia que ha empezado a germinar en Chile, que los verdaderos representantes directos de la institución sean los líderes, cosa que pasó por ejemplo en la SOFOFA. Ya no hay un empleado de los gerentes o de los dueños que ocupa la presidencia de la SOFOFA, no, es uno de los empresarios de la SOFOFA. Bueno, en rigor, Cristian Edwards es el único que estaría en condiciones de asumir en esa lógica de confluencia Sí, Cristian y Agustín también podría. Sí. Y Felipe también. Felipe está medio fuera porque a la segunda le ha ido muy mal en términos de comerciales. Sí, lo que tú quieras, pero ahí... Está a cargo, ¿no? Entonces todo el proyecto de la segunda está medio en entredicho. Sí, los diarios vespertinos de papel. Los diarios vespertinos de papel hace mucho tiempo que están en crisis en todas partes del mundo. Si Agustín J. tuvo alguna opción es porque fue exitoso el proyecto de las últimas noticias. No sé, también ahí te mides tu poder en función de tu éxito. Sí, bueno. Vamos a ver qué pasa con el Nada, sería mucho cambio en todo caso. O sea, quien esté en la mano para adelante editorial. Aquí sí que hay institucionalidad. Se mantiene, agregada. Claro, historia, peso. Sí. Bueno, hay otros temas. Yo quería ir a la cuenta pública del viernes. Sí, yo quería ir a la cuenta pública porque la cuenta pública, cuando tú no tienes mucho que mostrar y cuando estás empezando un gobierno, en gran medida es casi un discurso más de promesas de campaña a futuro. Y han habido muchas situaciones. Yo voy a colgarme de la frase del presidente Piñera cuando él dice: yo he aprendido del gobierno anterior. Una de las cosas que hizo mal
el presidente Piñera en su gobierno anterior fue hacer anuncios estrambóticos en su primera cuenta respecto de determinadas cosas que eran para él muy importantes que pasaran. El más probablemente... La proyección de deseo. El más probablemente desastroso de todos fue el anuncio en la primera cuenta de lo que se llamó Energía 2020, que significaba que para el año 2020 Chile tendría el 20% de energías renovables no convencionales. Y el resultado de esos 4 años fue que por primera vez en la historia, desde el retorno a la democracia, un ministerio, el caso de energía, tuvo 5 ministros en 4 años, no se avanzó en absolutamente nada, y para el año siguiente, el siguiente 21 de mayo, porque era el 21 de mayo, para el segundo discurso ya se había cambiado los objetivos tanto de la matriz energética como del objetivo en año hasta el año 2035. Y eso es porque, bueno, tú estabas llegando recién, tenías todas las intenciones, no sabías qué iba a pasar en tu gobierno, no sabías qué problemas iban a haber con la coalición que te sostenía, y por lo tanto tú básicamente haces expresiones de fe. Sí, la ingenuidad de los debutantes. Pero hoy día no es debutante. No sé si tan de ingenuidad. Pero hoy día no es debutante en ese cargo, y por lo tanto va a ser interesante ver qué ofrece, qué propone, qué medidas y qué estadios él considera que se deben cumplir dentro del año porque eso es algo que genera muy importantemente dentro del gobierno metas. Y ante la escasez también legislativa que tenía el gobierno, que ahí estaban pataleando bastante también dentro del oficialismo, con que el gobierno no se estaba poniendo con proyectos propios, que estaban todavía en función del gobierno anterior. A ver, hay que ver el discurso más que por las medidas, por el tono. Yo creo que el tono va a entregar ciertas claves políticas. Yo creo que el gobierno está frente a una tensión. Esta tensión tiene que ver con 2 agendas que parecen que deberían confluir, pero que en algún punto se pueden encontrar y pueden chocar. Una es la popularidad del presidente. La popularidad del presidente implica que necesariamente el presidente va a tener que ir de la mano o muy cerca, que no tomado, de el conjunto de demandas que están instaladas en el aire, que en esta coyuntura tienen que ver con los temas valóricos en un sentido amplio. La agenda de género y el movimiento feminista está instalada en un paraguas mayor que el de las libertades individuales, la autonomía de los individuos, etcétera, etcétera. El presidente es un personaje pragmático, él sigue la encuesta y siempre va a hacer en teoría lo que debería hacer para aquello. Esta vez, sin embargo, el diseño político inicial del gobierno, el objetivo político central es reelegir a alguien de su mismo sector. Y eso implica un desafío que es el presidente encarna como líder político de su coalición. El diseño implica que esta vez Piñera sea el líder político de la coalición, a diferencia de lo que fue su primer mandato, y por lo tanto el límite de lo posible tiene que ver con aquello que fractura la coalición. Entonces, esta tensión por este gran paraguas de los temas valóricos divide y fragmenta a la derecha. Es súper simple, y por eso tú tienes a un sector de RN, a la UDI, tirando fuerte, tironeando para que el gobierno, por ejemplo, no incluya la adopción homoparental en el proyecto de adopción que manda hoy día el Congreso. Y eso va a recorrer una serie de temáticas. Y entonces el tono del discurso del viernes te va a mostrar de qué opción está más cercano Piñera. Probablemente no es que vaya a definirse por una en desmedro de la otra, pero el tono te va a indicar también dónde está más parado él, de qué está más cerca él. Si va a inclinarse más por decir lo que la gente quiere escuchar, o lo que está de moda, o lo que está instalado como el nuevo escenario de subjetividades sociales, ¿no? O por el contrario, ¿no? Está más retraído, más atrás, y está privilegiando por sobre todas las cosas este diseño de imitar a la concertación, de que es el límite
político de las políticas públicas para gobernar está en mantener a todo este grupo unido y ese paraguas. Y eso es lo más interesante políticamente, más que la media A, B o C, que van a salir todos los canales en la noche, el fin de semana, y eso va a durar un tiempo. Viene siendo natural justamente desde Piñera 1 que dure poco tiempo en la agenda el conjunto de medidas que anuncia el presidente. Antes, por ejemplo, no en el Chile del siglo XX con Lagos, entrado en el siglo XXI, pero todavía políticamente en el siglo XX con Lagos, las medidas del presidente se discutían por 6 meses, las medidas que no se, y controlaba la agenda, el conjunto de propuestas por 6 meses. Hoy día, con suerte, duran 1 o 2 semanas, y eso te habla de otro país. Pero eso va a ser lo más importante en términos políticos para mí del viernes. ¿Qué dices tú, Maca? Además de que son una lata las cuentas presidenciales. Pero tú no te acuerdas. Es una pregunta retórica realmente. Las cuentas presidenciales históricas, las cuentas presidenciales clásicas, duraban 3 horas y media. Sí. 4 horas. No, a mí me hacían ver las cuentas chicas. Se leían, te castigaban, decía, ya Maquita, quédese viendo la tele. Un poco de ñoña también, puede ser. Pero por ejemplo, yo recuerdo la cuenta pública del año pasado, que marcó finalmente, o sea, cuando es como el cierre un poco del gobierno de Michelle Bachelet, y tenía mucha épica, etcétera, pero eso era porque ya estaba terminando un ciclo. Entonces ahí uno dice, ok, ahí sale como el verdadero rostro del líder político. Pero lo que a mí me pasa un poco con esta cuenta pública es que, además de que se le filtraron desde el propio gobierno toda la batería que iba a tirar para su primera cuenta pública, y salió en el Mercurio y en La Tercera, que eran las principales ejes de su discurso, no hay mucha novedad tampoco. Además también adelantó el tema de la agenda, pero adelantó el tema de la agenda feminista, que quizá era lo que todos podían estar esperando, lo adelantó una semana, lo tiró antes, con el fin quizás de que eso no sea la centralidad de su discurso, pero todos sabemos que no tiene mayoría en el Parlamento, todos sabemos que tiene también tensional interna el oficialismo, y por lo tanto, sea lo que anuncie este viernes, va a ser muy complejo que lo saque adelante. Entonces, claro, como decía Mirko, quizás puede ser un poco que marque el timing de cómo va a guiar el gobierno el próximo mes, o un par de meses o 3 meses más. Pero más que eso, yo creo que no se puede esperar. Además que Piñera también es súper pragmático. O sea, el presidente finalmente toma decisiones, encuadra y guía proyectos, y no guía grandes proyectos. O sea, yo no veo que él quiera dejar un gran legado en este gobierno, sino que finalmente... Su legado es pasarle la pelota a otra persona del mismo sector. Eso está autodefinido como éxito. No lo subestimen, creo yo. Yo no sé si es que él busca pero yo creo que eso es un gran aporte. Finalmente, el tener 2 gobiernos de derecha de seguido es algo que no se ha visto yo nunca lo he visto. Voy a cumplir 30 años. Entonces, finalmente es como... si se molesta siempre porque les digo que insolente, fuera. Pero claro, o sea, pero ese es su legado, pero me refiero a como grandes cambios legislativos o transformaciones profundas. No creo que él quiera cargar con eso. Él quiere ser el que le dio viabilidad al proyecto de la derecha. Y eso va más allá de un cambio legislativo. Sin duda, que me parece a mí de toda lógica. Si es que tú tuvieras que estar en un segundo gobierno y probablemente no vas a tener ninguna oportunidad para un tercero, tu objetivo, más que el que te pongan estatuas en cada lado, debiera ser el que tú tengas continuidad de gobierno, porque eso implicaría que la gente confió y sigue confiando en las posiciones que tú representas, y eso me parece a mí perfectamente lógico que lo quiera hacer. Ahora, si no tienes oposición además durante quién sabe cuánto tiempo, en términos te sale más sencillo. Es que tiene oposición, tiene oposición en la calle. Sí, tiene oposición en la calle y tiene oposición dentro de su propia coalición también. Sí, están empezando a mostrarse ciertas fracciones y desde el punto de vista, como decía nuestro ilustre ex columnista en esta sección, Renato Garín, honorable diputado hoy día, hay cosas súper interesantes en la microfísica de la política. Es decir, el derrotero del gobierno o buena parte de su estrategia en este clima, bajo estas condiciones, elegir entre la popularidad del presidente y mantener a la coalición unida, va a depender muy fundamentalmente de qué pasa con la UDI
Y la UDI a su vez vive un proceso, ¿no?, que va a mostrarnos cuán sometida está o no al poder de Piñera, es decir, cuánto poder tiene Piñera para decir, ¿sabes qué? Tú eres parte de la coalición, te venís para acá y vamos con opción parental y Chaolín, por ejemplo, ¿no? O una UDI que como en su primer gobierno se le vare al frente y le ponga un disco pare al ministro del Interior y diga hasta acá nomás. Es decir, probablemente Jacqueline Van Rysselberghe, hay una señal ahí. Jacqueline Van Rysselberghe depende muy decisivamente de Piñera para ser reelecta en la UDI. Ese es el punto. Y entonces ahí está la microfísica del business, del negocio. Porque, ¿sabes que hay un movimiento? ¿Y por qué depende de Piñera? Lo último, te explico el tiro, porque depende de la UDI clientelar, es decir, cuánta gente puso la UDI en el aparato del Estado. Entonces, para seguir en el aparato del Estado dependen de Jacqueline Van Rysselberghe, que si la UDI se enfrenta a Piñera, va a sufrir consecuencias por el lado de la gente que tiene puesta a título de eso que dijiste es probablemente una de las cosas más importantes que van a pasar. Acabamos de ver la elección de Fuachaín como presidente de la Democracia Cristiana, pero lejos a mi modo de ver la elección más relevante que tiene lugar durante estos próximos 4 años es si se reelige o no se reelige Jacqueline Van Rysselberghe. Jaime Belolio ya anunció que va de candidato. Que pueden pasar 2 cosas ahí. Una, que Jacqueline Van Rysselberghe, o varias más en realidad, pero Jacqueline Van Rysselberghe gane, ¿ok? Que según lo que yo he podido ocultar, está mucho más difícil que la primera vez. Segundo, que no vaya de candidata. Que acuérdate que ella fue puesta por los coroneles a dedo en la última elección contra Jaime Belolio y le pasaron todo el apoyo y salió bastante holgadamente como presidenta. Pero existe, según lo que me han contado, un pequeño movimiento incluso al interior del movimiento UDI clásica, que preferiría que no fuera Jacqueline Van Rysselberghe porque le da demasiados titulares Jacqueline Van Rysselberghe que son difíciles de explicar a su partido y a sus militantes en un escenario donde hay una ansia de poder entender lo que pasa y de poder controlar las cosas desde el punto de vista de la UDI dentro de un marco que no se te desbande la cuestión. Y Jacqueline Van Rysselberghe crea división muy fuerte. Y por lo tanto, no sería extraño tampoco que no fuera la reelección. Pero... Y la tercera es que pierda. Y la tercera es que pierda con las botas puestas. Hay que decir que pierde, Jaime Belolio no es de los coroneles. No. Y por lo tanto, si es que pierde, pierden los coroneles y tampoco es Evópoli a cargo de la pero no UDI. el progresismo puro tampoco, sí, claro. O sea, Belolio es una renovación de edad, con una perspectiva que te la dan los cambios, el cambio tiene una sensibilidad, pero es que buena parte de la prensa lo instala casi como que fuera de Evópoli en la UDI. Pero no es un progresismo tampoco así exacerbado, es más. Pero y hay otra cosa importante que me acordé a raíz de lo que decía Fernando recién, que ese sector de Belolio también instaló a varios de sus cuadros dentro del gobierno. Por ejemplo, y en puntos clave, o sea, los que están acompañando, por ejemplo, al ministro Varela en educación son todos Belolio Boys, por decirlo de alguna forma. Son todos de ese sector. También dentro de la SECPRES hay algunos por ahí también infiltrados. Lo que no es una buena noticia para Belolio, porque compró en verde con Varela, y en el año en que decide ser candidato a presidente de la UDI, una parte de su éxito depende del éxito del ministro, porque ahí se atrincheró en términos de instalar burocracia en el Estado. Sí, o sea, la acción más eficiente de la moneda en la última semana es el silenciamiento absoluto de Varela. Sí, claro. Ya sin margen para nada, pero lo sumergieron. Varela pasó a la clandestinidad mediática. No, pero tú sabes que los campeones siempre salen. Claro. Tarde o temprano sale. Pero como muy bien dice la Maca, Belolio se atrincheró con Varela, entonces ojo con la suerte de Varela, que está en la primera línea, solo gracias a Santa Elisa parece tener algo más de ventaja de la primera línea de ministros candidatos a dejar el gabinete. Entonces, cuando ocurra eso y cómo ocurra, también va a incidir en el poder político. Pero mira tú, hay una serie de cosas que ya son parte de la política del futuro y que están instaladas. Por ejemplo, una que es sin vuelta atrás, es que a ti te van a revisar todos los nombramientos que tú hagas de ahora en adelante y
aquella cosa que te pillen, que no corresponde con lo que debiera ser la norma nueva, las nuevas normas de ya sea probidad, de ética en los negocios, situaciones biográficas del pasado que hoy día no son aceptables, te bajan. ¿Va a haber un problema con Juan Benavides en Codelco por eso? Sí va a haber un problema. ¿Lo van a sacar por eso? No sé si lo van a sacar por eso. No sé si lo van a sacar por eso, pero ya empezaron a salir todos los, y se viralizaron, o se están viralizando, todos los momentos en que personas de derecha pedían la salida de todos los gerentes en el caso de la colusión de farmacia. Manuel Jesús Andón, por ejemplo. Sí. Pedía que todos los gerentes tenían que irse, que todos eran responsables. Bueno, él fue multado, en ese caso sentenciado a pagar una multa por el caso de la colusión de la farmacia, y ese tipo de cosas que antes eran pelos de la cola, o sea, no tenían ninguna trascendencia, eran minucias que, oye, alguien salía, se levantaba arriba de un cajón azucarero y decía, oye, ¿quién no ha tenido problemas como esto? Y todo decía así, ella tenía razón, ya. Héctor Cosio, hoy día en la mañana, 7:30, mandó aquí al WhatsApp del diario. Hoy diputados PS ingresan solicitud a Contraloría para que dictamine que el nombramiento de Juan Benavides en Codelco incumple artículo 8A, Decreto Ley 1350, por tener la sanción de la Superintendencia de Valores y Seguro por infracción a la Ley de Sociedad Anónima en caso colusión de las farmacias. O sea, todavía faltan por nombrar un número alto de embajadores. Y te los van a revisar todos, porque así se hace. Así lo hizo el gobierno anterior. O sea, esta misma oposición con respecto al gobierno anterior. Esa es el rasero hoy día. Uno le podrá gustar o no le podrá gustar. Podrá creer que acaso todas las personas tienen que ser ángeles. No. Pero cosas específicas que tengan que ver con la probidad o que tengan que ver con la ética o que tengan que ver con contradicciones vitales que tú tuviste entre lo que dijiste y lo que vas a hacerte cargo hoy día, van a ser expuestas, y eso lo saben todos los gobiernos. Por lo que ha sido de una tardanza, particularmente las embajadores, a pesar de que han nombrado varios embajadores, ha sido, y en otras actividades del Estado, ha sido quizás por eso la tardanza en nombrar. Y porque hay desconocimiento. Ahora, en el caso de Juan Benavides en Codelco, la info que tenemos, esto lo reportó Iván Weissman, que estuvo acá el fin de semana, es que el nombramiento de Benavides es una derrota de Piñera, es casi una medida desesperada, porque el hombre que estuvo siempre ahí sólido en la punta era Hernández Solminiac, exministro de Minería de Piñera en su primer gobierno, pero Solminiac era el nombre de Felipe Larraín. De hecho, ambos dos vienen de Clapes UC. Es como apadrinado por Larraín Solminiac. Este Solminiac, no. El exministro. Sí, es que... Sí, él era el nombre para el presidente del directorio de Codelco. Claro. Y el guatazo de Larraín hizo que el presidente estuviera muy enojado, entonces no le quiso poner al presidente del directorio y sacó esta carta bajo la manga, quizás de manera poco reflexionada, porque en el propio mundo de los mineros, entre comillas, gente toda vinculada a la derecha, no, él resistió Benavides por no tener idea de la industria. Es un afuerino. Mezclar retail con minería, una herejía en cierto ámbito. Entonces, no es un tipo que llegue con la venia del sector, si tú quieres, no de la derecha dura en el sector, y además que carga con esto que parece que se les pasó, ¿no? Que es este estándar, este rasero básico de no tener máculas éticas, sobre todo en un asunto tan sensible como la colusión de la farmacia. O sea, aparte, con un timbre, el presidente del directorio de Codelco va a intervenir públicamente, muy por debajo. Entonces, esto ya está mezclado en este gran lío político que tiene que ver con el peso de estos dos toneles. Sí, yo tengo entendido que Felipe Larraín y Moreno. Sí, yo tengo entendido que en Codelco hubo un intento de Sebastián Piñera de convencer a Nelson Pizarro que se quedara como presidente ejecutivo de Codelco. No lo logró. Y por lo tanto hubo que ir a buscar personas en otro lado. Lo de Benavides a mí me sorprendió. Yo cubro minería hace, 30 años, y te tengo que reconocer que me sorprendió, porque no por la colusión en la farmacia, que no me acordaba y que salió rápidamente, pero porque ir a buscar a alguien de un giro tan tremendamente distinto
tan pero brutalmente distinto como el retail y la minería. Por lo mismo que tú dijiste, y tú en eso tienes toda la razón. Yo tengo chats con mineros y son bien endogámicos ellos, son bien para adentro y bien de club. Y estas cosas, pero les cargan. Pero yo me pregunto el tema de la escasez de cuadros, personalidades, etcétera, que tiene la derecha para poner en estos espacios. Pero es que no debiera tener. Sí, pero esa es la duda, o sea, finalmente, ¿por qué Piñera termina optando por este camino? Quizá Mirko tiene un punto con el tema de Larraín, pero pasa lo mismo, como tú lo decías, con el tema de los embajadores. O sea, ¿cómo es posible que no estén nombrados los embajadores? Que eso es falta de cuadros políticos, eso es falta de gente propia. Ya nos dimos cuenta que por revisar la ficha y los antecedentes no es, porque no han sido muy efectivos, que digamos, en el gobierno con eso. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Que la gente de derecha no se quiere pasar ahora al mundo estatal y después devolverse al privado? ¿Le están cerrando la puerta en la cara a Piñera? Yo creo que por ahí también hay un tema que ver, ¿por qué no están sacando cuadros para afuera? O sea, que están sacando del mundo privado al estatal. Se les acabaron las cuotas de gente. Esa es mi duda. Yo creo que por ahí hay una incógnita importante. Mira, yo voy a aventurar una respuesta para eso. Uno de los problemas que tuvo el presidente Piñera en su primer mandato, y que yo sé que le molestó profundamente, y con justa razón voy a decir, es que él invitó a un lote de gente muy joven que venían de los distintos sectores productivos económicos, a que asumieran posiciones de cargos públicos. Era el momento en que la derecha, por primera vez en décadas, llegaba al poder, además por la vía de las elecciones, y los invitó a esto. Y mira, el promedio de muchos de ellos duró 6 meses, 7 meses, aprendió todo lo que tenía que aprender ahí y se volvió a su industria. Y al presidente Piñera le indignó esa cuestión. Turismo. No hay recambio republicano. Más que turismo, lo que él interpretó en un momento dado es que ellos vinieron a aprender cómo tenían que hacer el lobby de afuera de nuevo. La tecnocracia. Pero el hecho es que yo creo que puede ser que en gran medida lo dilatado de algunos nombramientos sea porque les exige que tú no puedes venir de la noche a la mañana y de repente, porque te ofrecieron cualquier cosita, tú salís y dejáis tu cargo público votado. O sea, la derecha no tiene cuadros políticos renovados, sino que tiene cuadros del mercado renovados. Realmente yo creo que para cualquiera, pero particularmente en esto sí estoy con algunos de ellos, la eficacia del mundo privado, cómo funciona el mundo privado, no tiene nada que ver con la burocracia estatal. No, para nada. Se puede volver insoportable tu vida si venís de la lógica de una empresa privada que funciona más o menos bien a administrar el Estado. Pero es por eso que no hay un compromiso con el proyecto, entonces. No, y además, el 90% de ellos que en ese caso venían, todos vinieron por una fracción del sueldo. Y por lo tanto, muchos se volvieron porque no solamente no les gustó el gobierno, sino que además porque querían recuperar su estatus económico. Y eso le cargó al presidente. ¿Qué quieres que te diga? Ya, muchas gracias a Maca Segovia y a Mirko Macari. Gracias, Fernando. Gracias. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Todos los días a las 4:30 de la tarde te encontrarás con Isidoro Ursúa en Viva Chile por la 92.9. Chiquillos, tenemos media hora para escuchar música chilena. Panoramas, cultura, datos imperdibles. Soy Javiera Mena y los dejo con mi nuevo single Intuición aquí en Viva Chile. Viva Chile. Somos música. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido.